Buenas tardes a todos. Saludamos al cuarto teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana, al reverendo padre don David Gutiérrez, director espiritual de nuestra venerable hermandad, y a todos los hermanos y hermanas presentes. Sean bienvenidos a la segunda ponencia de esta primera edición del ciclo de conferencias, Las Noches Nazarenas, una iniciativa que nace con el propósito de profundizar en el conocimiento de nuestra identidad nazarena, así como los aspectos históricos, artísticos y espirituales que configuran la tradición y el patrimonio de nuestra corporación, enmarcándose dentro de su plan general formativo. La segunda ponencia, que tendrá lugar en la tarde de hoy, la Cofradía de Jesús Nazareno en el siglo XVII, estará a cargo de don Jesús Damián Romero Montalbán, investigador histórico local, conferenciante y autor, entre cuyas obras destacan El Cerro de Santa Ana, Historia y Culto, Un paseo por Chiclana a través de su historia y su último libro, La religiosidad en Chiclana, recientemente publicado. Sin más dilaciones, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. La cofradía me pidió hace 2 o 3 meses a ver si yo le podía hacer una charla sobre cómo era la cofradía de Jesús Nazareno en el siglo XVII. Pues me ha costado un poquito de trabajo buscar documentación, pero creo que sin duda algo aportaré distinto o complementando lo que ya en su momento hizo don Domingo Bohórquez Jiménez, que fue de alguna forma el que inició toda esta historia del Nazareno, de las Madres Agustinas, historias de Chiclana, como ustedes conocéis. Él también descubrió en todas sus investigaciones unas familias muy importantes de Chiclana en el siglo XVII, de las que tengo necesariamente que hablar, que son la familia de los Vándalos y la familia de los Molinas. Yo, concretamente, en estas charlas tengo que hablar de la familia de los Molinas, porque no vamos a poder comprender lo que representa la imagen de Jesús Nazareno si no conocemos algunos miembros que destacaron muchísimo en el siglo XVII de esta familia. Y sin más, pues vamos a comenzar. Sobre el siglo XVII podemos decir que es cuando comienza la decadencia del Imperio español. Durante el reino de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, una crisis económica y político-militar traería como consecuencia las pérdidas de territorios que teníamos en Europa, Portugal, Nápoles, Sicilia y parte de los Países Bajos. Además, se produjo una gran crisis demográfica, consecuencia de las epidemias mortíferas que mermaron significativamente a la población. Son también los tiempos en el que el duque de Medina Sidonia, don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Sandoval, al parecer, intentó una conjura contra el rey para formar un estado independiente en Andalucía. Pero como contrapartida, el siglo XVII es el siglo de oro de la literatura y de las bellas artes en España, que vivieron una época de esplendor, destacando el florecimiento del movimiento artístico conocido como el barroco. También Cádiz y su puerto, junto con los pueblos de la bahía, comenzaron a vivir un tiempo de esplendor que se alargaría hasta bien entrado el siglo XVIII, beneficiándose del comercio marítimo con el nuevo continente a través de la llamada Carrera de Indias.
Chiclana, con una situación privilegiada por su cercanía a la capital, su clima, sus campos y huertas, atraía a una cantidad de gente y comerciantes de la capital que hicieron en la villa su segunda residencia y construyeron almacenes y bodegas. Desde aquí se enviaban al puerto de Cádiz para su embarque vinos y aceites principalmente, destacando en ese comercio del siglo XVII dos familias predominantes en la villa, Vándalos y Molina. Vándalos, patronos de la capilla de Santa Catalina en la iglesia mayor. La familia Molina, que tuvo un papel destacado en la fundación del convento masculino de San Agustín, el patronazgo de la Virgen de los Remedios, la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno y el convento femenino del mismo nombre. Para poder sacar esto, toda esta documentación, principalmente me he basado en los archivos que se conservan en la Iglesia Mayor. Chiclana tiene la fortuna de tener en la Iglesia Mayor, aunque el archivo es pequeñito, el archivo histórico es pequeñito, sin embargo, en él se conservan varios libros y una serie de cuadernos que son de suma importancia y que gracias a esos cuadernos y a esos libros conocemos toda la historia de Chiclana en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque los ilustrados del siglo XVIII se encargaron de transcribir los libros originales a una serie de libros nuevos, pasando a ellos notas de todas las, de todos los contratos y de todo lo que hacían los notarios de aquella época, los testamentos, las compraventas, todo se fue anotando, destacando simplemente en cada uno de ellos lo más importante. Eso se conserva en 4 libros manuscritos que no tienen precio. Eso es de un valor incalculable, no todas las ciudades tienen eso. Luego también esta gente ilustrada se dedicaron a organizar en una especie de manzana llamada isletas, que es lo que estáis viendo ustedes ahí, cómo estaba distribuido el pueblo y la historia de cada una de las parcelas y de las casas que constituían esa manzana o esa isleta. En el caso de donde estamos, pertenece a la isleta número 23, es decir, que de esa isleta, que eran 46, solamente se conservan 13 o 14. Pero si alguna vez se podía volver a reconstruir gracias a que se conservan los 4 libros. En los libros pone libros de notario y también historia de la población. Esta isleta número 23, dice el encabezamiento, este es un cuaderno de isleta, y dice: empieza desde la esquina de la calle larga que va a la de la Botica, donde está ahora la farmacia Galán, y se llama la calle del Moral, ahora se llama San José. La sigue y vuelve siempre a la derecha a la calle de la Botica, entra seguidamente a la calle de la Gavia hasta la esquina de las Monjas, rodea la iglesia y entra a la calle larga, que sigue hasta llegar a la esquina por donde empezó. Esta es, la tapa del cuaderno de la isleta, que afortunadamente se conserva y que tiene toda la historia de esta capilla, de esta iglesia, cuando era antes de ser capilla, porque vamos a hablar del siglo XVI. Pasa. Aquí tenemos lo que es el origen de la primitiva ermita de Jesús Nazareno. Los datos más antiguos que tenemos de la primitiva ermita de Jesús Nazareno son de 1644, que ya lo sacó a la luz Domingo Bohorque por las actas capitulares, pero nosotros aquí vamos a aportar lo siguiente.
en el año de 1562, es cuando tenemos la primera referencia de una casa pequeña, pajiza, se llamaba casa pajiza, porque el techo era de Enea, que estaba en esta zona de aquí. O sea que la primera referencia que está escrita y que consta de qué es lo que hubo aquí en la segunda mitad del siglo XVI es esa casa de 1562. Hay que decir que a partir del descubrimiento de América, lo que era la aldea que constituía Chiclana, que estaba alrededor de lo que era el castillo de Liro y lo que era la primitiva iglesia de San Martín, se expandió rápidamente. Cuando yo he investigado ciertas calles, los nombres de las calles, como por ejemplo la calle Álamo y otras calles, se ve cómo ya en la mitad del siglo XVI la huerta del Álamo, que es por lo que se llamaba la calle Álamo, se empieza a parcelar, se empieza a dividir, pero rápidamente. Es decir, el crecimiento de Chiclana en el siglo XVI no se conoce exactamente, porque Domingo Borque hizo una buena labor, pero claro, no lo hizo todo. Hay muchas cosas todavía que descubrí sobre cómo fue la segunda mitad, sobre todo, de la Chiclana del siglo XVI. Bien, en el año de 1582 ya tenemos en Chiclana gente de fuera, porque verán ustedes, Ambrosio de Aragón, que era de aquí, de Chiclana, y Antonio de Oquendo, que era guipuzcoano, se proponen hacer una ermita dedicada a la Virgen de la Encarnación. Pidieron permiso ante el provisor solicitando fundar a su costa y ayudándose de las limonas públicas construir una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación en la antigua calle de Brenes, calle Larga. La petición fue concedida con el cargo de ciertas obligaciones. ¿Cuáles eran las obligaciones? Ambrosio de Aragón debía de poner en el sitio donde se iba a construir la ermita 100 carretadas de piedra y 20 de caice de cal a su costa, antes del 1 de abril de 1583. Además, 2 maravedí perpetuos para aceite. Antonio de Oquendo ponía 187 maravedís de tributo perenne para los reparos sobre sus casas en la calle de Sierra. La calle de Sierra es la actual calle Jesús Nazareno, según consta en escritura pública realizada ante Rodrigo de Valencia en el año de 1582. Bien, estos 2 hombres se mueren y sus viudas entregan la iglesia que estaba en esta zona de aquí, que estaba empezada, estaban los cimientos hechos y posiblemente habría alguna pared, pero nada más, no había más. Pues las viudas se lo entregan al convento de San Agustín. Posteriormente, ya en el año de 1596, el convento de San Agustín de la Villa se lo vende al canónigo de la Catedral de Cádiz y maestro de escuela llamado don Miguel del Carpio. Don Miguel del Carpio hace aquí una pequeña bodega, que no va a ser la que después va a servir de ermita, sino es en esta zona. Hace también una sala y un pequeño jardín para su recreo cuando él venía a Chiclana. Estamos todavía hablando de los últimos años del siglo XVI. Luego don Miguel del Carpio vende a un señor de Cádiz que se llamaba Tomás de Bustamante, le vende todo lo que él había construido. Él se siente mayor y lo vende. Hay que decir también que don Miguel del Carpio, para poder construir esto, no tendría suficiente dinero y pide unos préstamos a uno de los que tenían, digamos, más poder en Chiclana, que se llamaba Antonio Rendón, que era el tesorero en ese momento del duque de Medina Sidonia. Antonio Rendón va a ser un prestamista que su ambición era tal que llega un momento en que decide marchar a América. Se va a América, a México, y allí murió. Se va a una ciudad que es Antequera de... Más adelante os diré como el nombre de la ciudad aquella de Antequera, y allí murió. Nunca volvió a Chiclana. O sea que fue de los primeros chiclaneros que hicieron las Américas.
Pasa, pasa. Bien. Tomás de Bustamante decide lo siguiente, que ustedes van ahora a comprender. Le pide al Consejo de Justicia y Regimiento de aquí de la villa que le ceda, ustedes imagínense que prácticamente lo que era de Don Miguel del Carpio era toda esta zona, más o menos, y le pide al Consejo de Justicia y Regimiento que le ceda una parte que es plaza, que es la plaza de las monjas ahora, o la plaza de Jesús Nazareno, para poder hacer una nueva bodega, independiente a la que había hecho ya el canónigo, poner unas salas que daban a la plaza y un pequeño jardín al final. El Consejo de Justicia y Regimiento se lo concede, y es lo siguiente: el Consejo de esta villa da por remate que se hizo de 4 ducados un solar, calle larga, frente de las casas que fueron del canónigo don Miguel del Carpio, que lindaba, y tiene de hueco desde la esquina del jardín de Tomás de Bustamante. Tomás de Bustamante hace el jardín donde ahora está la puerta, donde se entra para comprar las tortas de las monjas, hasta la esquina que remata a la calle que dicen de la Casa Colorada. La calle de la Casa Colorada es la calle Ormaza. El solar que hacía plazuela frente a las dichas casas por 4 ducados y un tributo de 50 ducados que ya previamente, porque él compra lo de Tomás de Bustamante más lo que le pide al Consejo. El Consejo se lo da y a partir de ahí él construye ese trozo, y por eso cuando nosotros bajamos la calle Ormaza, si bajamos pues podemos chocar con esa parte, porque esa parte originalmente pertenecía a la plaza pública, a lo que es hoy día la plaza de Jesús Nazareno. Luego Tomás de Bustamante vuelve a vender, al poco tiempo vuelve también, este hombre que ya he dicho que era de Cádiz, lo vuelve a vender a otro señor, a otro vecino de Cádiz, que se llama Brián de Aranzón. Este señor compra lo que ya tenía hecho don Miguel del Carpio, más la ampliación que había hecho don Tomás de Bustamante. Pero rápidamente se vuelve a vender otra vez la finca, y esta vez sí entra uno de los Molina. Entra Juan Alonso de Molina y Espino, pero entra gracias a que su hermano, luego ya hablaré de la familia, a que su hermano, el fraile don Andrés de Molina y Espino, con una gran influencia en el convento de Chiclana, hace y media para que se pueda comprar la finca. Los escribanos que van pasando estas notas dicen que no encuentran las escrituras, no la podían encontrar, porque estas escrituras se realizaron en Cádiz. Es decir, la firma en la que Juan Alonso de Molina compra todo esto, cuando todavía era bodega, patios y demás, se realiza en Cádiz. Pasa. Luego vamos a hablar ahora también un poquito de la casa, que prácticamente, aunque la fachada está remodelada y demás, pero yo desde que era pequeñito siempre he conocido así, la casa puerta, las 2 ventanas, el balcón, siempre ha sido así, más antiguo, pero así. Bien, esa casa es del año de 1646, cuando ya es Juan Alonso de Molina y Espino. Siempre tengo que decir Espino, y ya explicaré después por qué, porque la familia tenía la costumbre de ponerle Juan, Esteban Alonso, Juan Alonso, a todos. Y entonces he tenido que ir sacando los segundos apellidos para saber quién es cada cual. Bien, entonces Juan Alonso de Molina y Espino le vende a un sacerdote de Cádiz un trocito de esta casa para que, se llamaba Bartolomé, a ver si lo veo aquí, porque, bueno, Bartolomé Rodríguez. Pues bien, ese sacerdote se viene prácticamente a vivir a la casa esta con la condición de decir misa todos los días ya en la ermita que ya sí había transformado Juan Alonso de Molina.
Juan Alonso de Molina, en 1644, adquiere todo esto y le dice también al Consejo de Justicia y Regimiento que le prive de esos 4 ducados anuales porque él pretende hacer en la bodega que dice que es a propósito para una capilla, hacer la capilla de Jesús Nazareno, que previamente la imagen había llegado a Chiclana posiblemente en 1642. Entonces, cuando llega a Chiclana la imagen, tenemos que dar por hecho de que es que llega, no que se hace aquí, porque todo indica eso. Resulta que no tenía iglesia para, digamos, para su veneración, y entonces se va de prestado al Hospital del Niño Jesús, eso consta en las actas capitulares de Chiclana, se va de prestado a la iglesia del Niño Jesús, de donde sale por primera vez en procesión en el año de 1643. También tuvo que salir en el año 1644. ¿Por qué? Porque en el año 1644 es cuando Juan Alonso de Molina compra esta finca y entonces luego se la tiene que transformar en iglesia. Lo que es una bodega la tiene que convertir en iglesia. Eso se puede hacer rápidamente o no. Lo más probable es que no, porque el primer dato que me aparece con la capilla ya, o sea, con la bodega convertida en capilla, corresponde al año de 1646. Vamos a pensar que en 1645 ya el Nazareno pudo salir de aquí en procesión. ¿Alguna vez he escuchado por ahí de que el Nazareno la primera vez que salió de una bodega? No. La categoría de Alonso de Molina no podía permitir eso. El Nazareno salió del Hospital de Niño Jesús 1 año, 2 o 3. Y luego ya, a partir de entonces, empezó a salir de su pequeña iglesia, que era la antigua bodega que perteneció a Tomás de Bustamante. Pasa porque toda esta documentación que está aquí y que está señalada ahí en la parte derecha pertenece a lo mismo que está aquí. En el año 1653, el licenciado Bartolomé Rodríguez Amador dejó 16 reales para una misa cantada por los curas en la ermita de Jesús Nazareno. Luego, cuando él muere, lo hereda un familiar suyo que también era sacerdote en Conil. Se llamaba Pedro Manuel de Mures, y luego en el año de 1653 compra el trozo de casa la propia cofradía de Jesús Nazareno. Es decir, donde usted está ahí normalmente, en el año 1653 fue propiedad vuestra. Pero la cofradía estaba en tan malas condiciones que a los 2 años la tienen que vender y se la venden a un particular. Y no es hasta el año 1670 cuando las monjas agustinas definitivamente compran la casa y pasan a formar parte del convento. Compran la casa y pagan todos los tributos que tenía añadido para dejarla completamente libre de cargas. O sea que en 1670 es cuando ya la casa pasa a formar parte del convento. Bien, ahora vamos a hablar de la familia de los Molina. Aquí tenéis un dibujo a carboncillo que hizo José Luis Díaz de la Torre para uno de mis libros. Como comprenderéis, en el siglo XVII no estaba la Torre del Reloj, pero bueno, yo lo he puesto ahí porque es la calle Huerta Chica y para que ustedes vean que es la calle Huerta Chica. Pero que sepáis que en el siglo XVII no estaba la Torre del Reloj. Pero sí estaba, a partir de 1612, esa piedra que se conserva actualmente en el Museo de Cádiz y que estuvo aquí hasta finales del siglo XIX, hasta que en una visita que hizo el hermano de Julio Romero de Torres, pues decidieron retirar la piedra, llevársela al museo, no el actual, sino lo que había entonces en Cádiz. Se quedó la cruz, pero no con los 2 faroles. Hay tarjetas muy antiguas de principios del siglo XX de Chiclana, donde se ve la calle Huerta Chica con esa cruz.
Voy ahora a hablar un poquito de los hermanos fundadores de la familia Molina. Como he dicho antes, los primeros datos que he podido encontrar de la familia Molina pertenecen al año 1554. Juan de Molina el Viejo, que era recaudador, con su hermano Esteban Alonso de Molina, que era el fiel ejecutor. Luego aparece Esteban Alonso de Molina, casado con Elvira Martín Maldonado. Luego Juan de Molina Martín Maldonado, que es hijo de Esteban Alonso de Molina, casado con Leonor Pérez, que son padres de Esteban Alonso de Molina Pérez. Esteban Alonso de Molina y Pérez es el personaje más importante de Chiclana del siglo XVII, pero con diferencia. Es un personaje que lo he podido estudiar un poquito gracias a toda la documentación que existe en la Iglesia Mayor, y es una persona, ahora hablaremos de él. Luego, Esteban Alonso de Molina y Pérez se casa con Ana de Espino y Cubas y es padre del segundo personaje más importante y fundador de la Cofradía de Jesús Nazareno, primer prioste de la Cofradía de Jesús Nazareno, que es Juan Alonso de Molina y Espino. En el año 1633, Juan Alonso de Molina y Espino se casa con Francisca de la Madrid y Castro, hija de un regidor perpetuo de Cádiz. No pase porque esto... Esteban Alonso de Molina es, como he dicho, el personaje más importante y voy a hablar un poquito de él porque no queda más remedio. Este, junto a su hijo primogénito, fueron los personajes más notorios. Casado con doña Ana de Espino y Cubas, hija del alférez mayor de Puerto Real, Andrés de Espino Núñez, y doña Berenguela de Cubas, ella llevó de dote 1.258.648 maravedís. Ustedes ponerse en aquella época y veréis. Muebles y una parte de casa en Puerto Real. Su padre, Juan de Molina Martín Maldonado, le da a Esteban Alonso de Molina Pérez un capital de 3.000 ducados y recibió también de un tío suyo, que era sacerdote, 7.631 reales. Hombre culto y sagaz, consiguió tener amistad con las familias más poderosas de Cádiz, Jerez de la Frontera y pueblos cercanos a Chiclana, uniendo en matrimonio a sus hijos con dicho linaje. Llegó a poseer una regiduría perpetua en Cádiz y una 24ría de Jerez por esos enlaces matrimoniales con los hijos e hijas con estos personajes tan importantes. Conservó el patronato y el vínculo de sus antecesores con el altar mayor de San Agustín, presidido por la Virgen de los Remedios. Sustituyó, fíjense cómo era, o sea, aparte de que tenía muchísima cultura, él era también un poco, dice, sustituyó el asiento que tenía en el presbiterio del altar mayor del convento de San Agustín por una tribuna con salida directa a la calle, porque lo consideraba más digno. Su casa principal pertenecía a su mayorazgo. Esa casa que hace esquina con la calle Corredera era la casa del mayorazgo de los Molina. Su casa principal, perteneciente a su mayorazgo, fue herencia de su abuelo, Esteban Alonso de Molina el Viejo, y de su padre, Juan de Molina Martín Maldonado. Recibió también del padre 800 ducados para labrar inmediato a la casa un molino de aceite, que se llamó Molino el Rosario. Molino que en el siglo XVIII que sale ardiendo y es el que da motivo para que se construya la Torre del Reloj. Porque la Torre del Reloj no se construyó para la Iglesia Mayor. La Iglesia Mayor debía de tener sus torres. Se construyó para llamar a arrebato en caso de necesidad. Eso tiene una historia muy larga, pero no la vamos a contar ahora porque no es el día. En el año de 1612, en uno de los muros del molino, colocó un cipo, el pedestal romano, recogido posiblemente de una antigua necrópolis cerca de Chiclana, e hizo poner encima
una cruz de piedra para manifestar públicamente su devoción a la Santa Cruz. En su testamento dice, entre otras cosas, declara que ha sido su protección la Santa Cruz, que puso y está arrimada a las casas de su morada. Manda que permanezca con los faroles que tiene para su ornato y luz. Manda que para siempre jamás se diga en el convento una misa cantada a Nuestra Señora de los Remedios y un responso y entierro por la comunidad. Dice que ha de salir dotada la cruz con 24 reales que impone sobre el olivar de la Melona, y asimismo sobre dicho olivar 2 ducados para reparos de la Santa Cruz, su guardapolvo que lo cubre y los 2 faroles para su adorno y lumbre. El olivar de la Melona es donde actualmente está el Colegio de la Atlántida en Fuente Amarga. Esta familia llegó a tener muchísimas aranzadas de olivar y muchísimas aranzadas de viñas. El Cipo, que ya tenía una inscripción romana, médico oculista de 47 años, querido por los suyos, fíjense ustedes la cultura que tenía, que él, independientemente de traerse la piedra que ya estaba rota y colocarla ahí, respeta las letras, las palabras que estaban en el antiguo latín romano. Y luego, en el latín de aquel momento, de su fecha, del siglo XVII, escribe una serie de datos referentes a su adoración a la Santa Cruz y cómo él, por esa adoración, quiere que permanezca toda la vida eso ahí. Lamentablemente, o afortunadamente, no sabemos, la piedra en el principio del siglo XX o finales del siglo XIX fue trasladada y el que quiera verla puede verla en el Museo Provincial de Cádiz. Hoy día, con los medios que hay tan buenos para poder reconstruir una cosa de esa y traerla, no la original, que es lo que debía de ser, pero bueno, por lo menos traernos al museo una copia con toda la inscripción, porque además él puso en uno de los laterales el escudo de la familia. No, me ha sido imposible ir al museo para ver el pedestal, porque quería haber sacado una fotografía de lo que era el escudo de la familia. Así que ese era el padre de Juan Alonso de Molina y Espino, un señor con mucha cultura, con muchísimo dinero y también, pues eso, sabiendo dónde tenía que estar, porque otros no hubieran hecho lo que hizo él, respetar las palabras de la romana, no. Pasa. Bien, estas son unas hojas o unas páginas de uno de los libros, de esos 4 libros que cuentan toda la historia de la población, digamos, en resumen. Ahí te va poniendo quién es el notario, en qué folio está. O sea que tú, mirando aquí, perfectamente te vas al archivo provincial y puedes sacar la información que necesites, si es que está, que normalmente está. Pasa. La siguiente es exactamente igual. Estas las he puesto ahí porque ahí se habla algo de la ermita de Jesús Nazareno. Por eso las he puesto. Vuelve a pasar. Bien. Y ahora llegamos al vínculo que tenía Esteban Alonso de Molina y Pérez con Jerez. ¿Por qué? Esteban Alonso de Molina dice en su testamento lo siguiente. Declara que casó a su hija Estefanía de Molina y Espino con Bartolomé de Cuenca Farfán de los Godos, 24 de Jerez, entregándole una dote de 5.000 ducados, de cuyo matrimonio nacieron 2 hembras y un varón. Tras la muerte de Bartolomé de Cuenca, que debió de ocurrir en el año de 1629, Esteban Alonso de Molina pasó a ser el tutor de Esteban de Cuenca y Farfán, su nieto. Durante la tutoría vendió el título de 24 de Jerez a don Cristóbal Mendoza. Atento a esto. La hija, doña Estefanía de Molina y sus 2 nietas, o sea, la hermana de Juan Alonso de Molina y Espino y las sobrinas, entraron monjas en el convento de Gracia de Jerez,
regido por agustinas ermitañas. Nuevamente, la influencia del padre como patrono del convento de San Agustín de Chiclana y también de don Andrés de Molina. El convento de aquí era de los agustinos ermitaños, por lo tanto, facilísimamente se le tenía que facilitar todo para que esta mujer y las dos hijas pasaran al convento de Gracia de Jerez. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan para entrar en el convento, resulta que estaba totalmente repleto de monjas y era imposible. ¿Y qué hace él? Cuando quedó dicha su hija viuda y entró monja con sus dos hijas, no habiendo celda, compró una casa que se entró en el convento de Gracia y se hizo celda y salas que costó 8.614 reales. Y por esa casa se obligó el convento a dar celda a todo su linaje, siempre que alguna parienta fuera a ser monja. Bien, las dos hijas permanecieron en el convento, tomaron los hábitos y murieron en el convento y estarán enterradas en el convento. La madre, Estefanía de Molina, salió y se volvió a casar con un señor importante de Medina Sidonia, que se llamaba don Antonio Lorenzo de Alarcón. En esa época está trabajando en Jerez de la Frontera el escultor José de Arce y su equipo. Primero trabaja en lo que es la Cartuja de Jerez y luego pasa a la iglesia de San Miguel. José de Arce se va a vivir durante un tiempo a Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera también trabaja para Cádiz y resulta que Esteban Alonso de Molina y Pérez hace que su hijo primogénito, el que va a ser el primer prioste y el que hace la capilla de Jesús Nazareno, se case con doña Francisca de la Madrid, hija de un importante personaje de la ciudad de Cádiz. Hereda, a la muerte de su padre, hereda una serie de casas importantes en el barrio de Santa María. Hereda otras casas en la calle de San Francisco o en el barrio de San Francisco. Y hay una vinculación también de la familia de la Madrid con el convento de la Merced de Cádiz. Y resulta que en el convento de la Merced de Cádiz también va a trabajar José de Arce y al parecer, no sé si David sabe algo más que yo de eso, aparece también Alonso Martínez. Estamos hablando de dos personajes muy importantes. Esto lo estoy contando porque al final quiero llegar a una conclusión mía, porque yo no puedo demostrar nada hoy por hoy, pero bueno, ya tenemos lo que es la vinculación y quién era el personaje de Esteban Alonso de Molina y Pérez. Pasa. En el año, ya eso lo sabemos todo, porque eso lo sacó Domingo Borque de las actas capitulares de aquí de Chiclana. En el año 1644, Juan Alonso de Molina Espino solicita hacer en la parte de las casas que son bodegas la ermita para albergar la imagen de Jesús Nazareno. En el año 1666, don Juan Alonso de Molina y su esposa doña Francisca de la Madrid donan las casas y la ermita para la fundación del convento de las reverendas Madres Agustinas. Bien, las Madres Agustinas, cuando heredan todo esto, vuelven a esas casas y esa ermita y siguen teniendo tributos y cargas. Son las monjas las monjas agustinas, las que se tienen que encargar en el año de 1680 de redimir todos los tributos que quedaban de la finca, y a partir de 1680 tanto el convento como la iglesia y demás queda libre de carga. Hay que decir también que las monjas también fueron comprando casas hacia arriba, hacia la calle Larga y por la parte de la calle de la Gavia. O sea, la parte de Juan Alonso de Molina no era todo.
ellas fueron comprando poco a poco más partes hasta hacer este inmenso convento que tenemos, ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poquito de Juan Alonso de Molina, digamos, de Molina y Espino, el primer prioste de la cofradía y el que convirtió la pequeña bodega en ermita para Jesús Nazareno. Todavía no puedo decir que fue el que trajo a Jesús Nazareno de Jerez o de Cádiz, porque el Nazareno o vino por el camino de Jerez, o callejón de Jerez, como lo llamamos, o vino por el río Iro. Por alguno de los dos sitios vino. Lo que está claro, o por lo menos yo así lo veo, que no se hizo en Chiclana. Juan Alonso de Molina y Espino es el hijo primogénito de Esteban Alonso de Molina. El padre, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad, que creo que en aquella fecha andaba por los 22 años o más o menos, le compra la vara de alguacil de la Inquisición. Tuvo que pagar 440 ducados para que Juan Alonso de Molina tuviera la vara de alguacil de la Inquisición. En el año 1633, Juan Alonso contrajo matrimonio con doña Francisca de la Madrid, hija del regidor perpetuo de Cádiz, don Rodrigo de la Madrid, y doña Leonor de Castro. Esta unión sirvió para aumentar considerablemente el capital de la familia. Y cuando muere, o sea, don Rodrigo de la Madrid le da a su hija en dote lo siguiente, le da 4.000 ducados, casas en Cádiz, en el barrio de Santa María, linde del capitán Juan de Villavicencio y casa de doña Elvira de la Madrid, monja. Y sigue, y más cosas que no voy a seguir porque si no, va a ser esto demasiado largo. Pasa. Bien, aquí tenemos el documento que el año pasado, cuando estuve intentando sacar información de doña María de Alcázar, que era la benefactora de la Capilla de la Soledad, entonces para sacar, digamos, más datos sobre ella en el archivo de protocolo, basándome en las notas que había en estos libros, pues me aparece este documento en el que en enero de 1646, Juan Alonso de Molina dice que él es el prioste de la Cofradía de Jesús Nazareno, primer prioste de la Cofradía de Jesús Nazareno, y le ha comprado un pequeño tributo de unos terrenos en Hernán Pérez, cerca de Puerto Real, para que el beneficio sea para la cofradía. Y en caso de que la cofradía desapareciera, pasara todo al patronato de los Molina, que era el patronato de la Virgen de los Remedios. Es un documento precioso, ya lo tenéis, y es, digamos, algo que sí aporto yo mío, porque me lo encontré de casualidad, pero importantísimo. Pasa. Y esa es la otra página, y aquí abajo tenéis la firma de Juan Alonso de Molina. Pasa. Bien, y ahora ya entramos en la parte cuando ya en 1666, digamos, gracias a lo que voy a contar un poquito aquí, Juan Alonso de Molina decide donar la capilla de Jesús Nazareno y su casa principal, pone en el documento, pero que no era la casa principal, porque Juan Alonso de Molina Espino vivió siempre en la calle Corredera, en la casa del mayorazgo. Por eso, cuando las monjas llegan la noche del 25 de diciembre de 1666 aquí y se entran para quedarse en la casa, resulta que la casa se llovía por todos los lados. ¿Por qué? Porque no estaba habitada, ¿eh? La Madre Antonia de Jesús, cuando define a Juan Alonso de Molina Espino, dice que era un caballero de gran calidad y gran cantidad. Aquí tengo parte de lo que, pero no lo voy a leer porque si no, no puedo pasarme más de lo que debo. Resulta que viene el provisor
a Chiclana para curarse de una enfermedad y se viene a oír misa a la iglesia, a la antigua ermita de Jesús Nazareno. El provisor se llamaba don Juan Ortiz de Moncada. Él había tenido ya contacto con la Madre Antonia de Jesús para intentar fundar convento. Y entonces la Madre Antonia de Jesús le escribe y le dice que sí, que se va a fundar convento en Chiclana. Se reúnen en una de las misas aquí con lo más importante de Chiclana, entre ellos con Diego de Vándalo, y deciden, pues eso, vamos a organizar para una casa para que las monjas puedan venir a Chiclana. El primero que se ofrece es Diego de Vándalo. Diego de Vándalo le ofrece una de sus casas que seguramente debía de estar muy cerca de la Plaza Mayor o del Santo Cristo, puesto que los vándalos donde tenían la casa del mayorazgo era la Plaza Mayor y algún molino y demás que tenían varios molinos de aceite, estaban por la zona del Santo Cristo. Pero no lo ven adecuado la casa aquella y deciden que sea la casa que tenía Juan Alonso de Molina y Espino aquí, conjunto con la ermita, la que debía de ser para servir para el convento, para la fundación del convento. Además, ya tenía una pequeña iglesia donde se podían reunir las monjas para luego ya empezar la construcción del convento. Y así se hizo. Entonces, en el año de 1666 se firma la primera escritura y luego va a haber otra escritura en el año siguiente que luego la veremos. Cuando la Madre Antonia de Jesús llega aquí a Chiclana y pasa la primera noche tan malamente que tuvieron que pasar en las casas de lo que luego será el convento, al día siguiente el provisor las invita a pasar a misa, a oír misa. Y entonces es cuando, entre otras cosas, dice la Madre lo siguiente: tenían puesto a Jesús Nazareno en un altar muy bajico, a donde le podíamos gozar muy de cerca. Y como esta santa imagen es muy devota, mueve mucho el mirarlo al conocimiento de lo mucho que le debemos a este Señor y bien nuestro, pues como todas le vimos, nos postramos a sus pies y en ellos hallamos el consuelo que necesitábamos. Eso fue lo primero que hizo la Madre de Antonia de Jesús cuando llegó aquí y vio a Jesús Nazareno. Pasa. Luego, la Madre Antonia de Jesús también relata el caso que ocurrió antes de que ella llegaran a Chiclana con unos vecinos de aquí que se llamaba Francisco Rosete y su mujer que se llamaba Juana de Cantos. Ellos vivían, eso lo he también podido comprobar gracias a la isleta número 40, que se conserva intacta. Ellos vivían justamente enfrente del ambulatorio, en la casa donde está la farmacia, o una más para acá o más para allá. Ahí es donde vivía Francisco Rosete con su mujer. Entonces él le pide a su mujer que por qué, ya que están tan cerquita de la ermita, que por qué no se encargan ellos de cuidar la ermita. Pero ella, muy ufana y muy orgullosa, dice que eso no lo va a hacer ella, porque eso es perder categoría. Y entonces ocurre lo siguiente. Sucedió una noche esto, y al otro día por la mañana se halló Juana sola haciendo labor en una sala de su casa, y pasó por delante Jesús Nazareno en la forma que tenía en la ermita, con su túnica y cruz al hombro, vuelta a las espaldas, y que al pasar sintió en su corazón unas palabras interiores tan claras como si la oyera con los oídos, con que el Señor le dijo: tú te desdeñas de cuidar de mi culto y te afrentas de ocuparte en mi servicio, pues yo traeré otras mejores que tú, que con fineza me sirvan y con cuidado me asistan. Así, señores, cada vez que ustedes pasen con el paso del Nazareno por esa plaza de Jesús Nazareno, por esa zona de la farmacia, acuérdense de Francisco Rosete y Juana de Cantos. Pasa.
Luego hay otro acontecimiento que también cuenta la Madre Antonia de Jesús, y es lo que aquí llamamos lo que ocurrió con unos armenios, la túnica de los armenios. Eso debió de ocurrir entre el año 1670 y 1672. La Madre Antonia nos habla de dos comerciantes ricos de nacionalidad armenia, residentes en Cádiz, que en sus visitas de recreo a Chiclana donaron 12 varas de tela de las mejores para hacer la túnica de Jesús Nazareno. Bien, hechas las oportunas investigaciones, creo, casi con toda seguridad, que esos armenios son dos de los 3 hermanos que se llamaban Jácome, David y Pablo de Zúcar, y que eran hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno de Cádiz. Entonces, lo que le ocurre a Pablo concretamente es que él venía enfermo una de las veces que viene a Chiclana y le dice a Jesús Nazareno, al nuestro, le dice que si se cura le va a hacer una serie de misas y demás. Resulta que el hermano le dice que no puede hacer eso, que tiene que cargar el barco e ir para Armenia con todas las existencias que había conseguido en Cádiz para llevarlo a su país. Cuando llegan a la zona de Santipetri, el barco del armenio encalla. Entonces él, en un sueño, escucha que Jesús Nazareno le dice: lo que te ha pasado es porque no has cumplido lo que me prometiste. Entonces él viene, se lo cuenta a la Madre Antonia de Jesús y le dice que él está dispuesto no solamente a pagar las misas, sino lo que haga falta. La madre le cuenta la situación en que se encontraba la imagen de Jesús Nazareno, que no tenía una túnica en condiciones para salir en procesión, y ellos regalan 12 varas de tela de las mejores para hacerle la túnica a Jesús Nazareno, que lógicamente la harían las monjas. Así pasa. Bien, aquí tenéis ya unos detalles también de estos libros donde se refiere concretamente a la cofradía de Jesús Nazareno. Lo único que ocurre es que por error está también metido datos de la cofradía de Jesús Nazareno de Medina Sidonia. Pasa. También eso es la otra página que se refiere a eso. Pasa. Bien, aquí tenemos un dato que es una epidemia de mal de contagio que ocurre en el año 1648, pero que no se paga hasta 1651. Esto está en el Archivo Municipal de Chiclana y esos son los gastos de lo que costó pagar en el hospital o lazareto que se hizo para atender a los enfermos. Los lazaretos se hace en la iglesia, al lado de la iglesia de San Sebastián. Y cuando había que mandar a los enfermos al lazareto para separarlo de la zona de la gente que estaban en esta parte, era cuando se decía que pase a la otra banda del río. De ahí viene el origen de la banda y el lugar. De ese lazareto a donde se ordenaba que pasaran la gente enferma, algunas curaban y otras morían. Entonces resulta que le tuvieron que pedir, vinieron a la ermita de Jesús Nazareno y pidieron 2 túnicas de esterlín, que sería una tela de saco, no lo sé exactamente, la una para el cirujano y la otra para el enterrador, que importaron las 2 6 ducados. Pasa. Y luego ya, esto es un cuadro que hizo Agustín Colchón y lo he puesto aquí para separar lo que vamos, porque yo ya entiendo que a partir de lo que vamos a hablar ahora, ya el convento interiormente estaba terminado, aunque no puedo afirmar si ya estaba la fachada de mármol puesta o no. Pasa. Estos son una serie de datos que son los siguientes. En el año 1667, las monjas se obligan, atento a esto, por cuanto el alférez mayor les ha donado sus casas principales con la ermita de Jesús Nazareno para su habitación, a decir todos los años en el día del nombre de Jesús una misa cantada por su alma. Eso está ante el notario Jerónimo Dávila en el folio 29. Pasa.
Luego, en el año 1672, las monjas donan a don Carlos Prasenti, vecino de Cádiz, una de las dos capillas colaterales, la de la mano derecha, y es la de Jesús, María y José, esta, donde está ahora mismo la Virgen de los Dolores, con bóveda y entierro, es decir, ahí abajo debe de haber una bóveda para entierro. Pasa. En el año 1675, y eso está en ese documento, estas monjas reciben de Julián Cortés, vecino de Cádiz, una imagen de bulto que trajo de México de Jesús Nazareno arrodillado con la cruz a cuestas para que se coloque en el altar mayor, que todavía no estaba y su tabernáculo. Eso consta ahí. Luego sabéis que Domingo Borges lo ha sacado y digamos que quien dio a conocer bien el divino indiano, porque lo tenían las monjas reservado para ella, es Domingo Borges. Pasa. Luego, en 1677, las monjas le dan a Diego de Iparraguirre el altar de los ángeles, que es el que está en esta parte. Pasa. En el año 1681, las monjas han labrado a su costa la capilla de Jesús Nazareno frente al púlpito, con un confesionario de su uso, y donan el uso a la cofradía, sin que por ello pueda alegar jamás propiedad. Es decir, ustedes estáis ahí, pero la propiedad de la capilla es del convento. Luego he puesto una nota de 1693, donde ya los mayordomos de la cofradía mandan a Francisco Bartolomé y Medina la construcción del retablo por un importe de 3.000 reales. Este retablo se hace después del altar mayor que vamos a ver ahora. Pasa. Este es un documento importantísimo también y que se conserva en los libros que están en la Iglesia Mayor. Y es: ante García Pérez Rendón, Francisco y Bartolomé y Medina se obliga a hacer en 5 meses el altar mayor por 600 ducados que paga por el convento Diego de Iparraguirre. Ese es el altar mayor. Seguramente no quedarían en 600 ducados, serían más. Y seguramente no serían 5 meses, serían más. Pero es. Y luego hay una nota ahí mismo que dice, nota, solo está cabeceado en sus minutas. Es porque en la minuta está lo dicho. ¿Por qué? Porque este notario, García Pérez Rendón, era un señor que él, cuando está haciendo testamento, pide perdón a todos los que él había hecho documentos, porque casi nunca los terminaba, porque decía que tenía una enfermedad. Entonces él, en el lecho de su muerte, le pide perdón a toda la familia a las que le falló en la documentación y pide ser enterrado como consecuencia de eso en la misma puerta de la iglesia mayor antigua, para que todos los fieles pasen por encima de él. Pasa. Bien, y ahora ya vamos entrando. Esto que estáis viendo es el libro de tributo que se conserva en la Iglesia Mayor, que es de la Hermandad de Nuestro Padre y Señor San Pedro de aquí de Chiclana, que lo escribió el mayordomo de la cofradía, que era don José Viso y Torres. Se escribe en 1757. En él están todas las reglas de la congregación de la Cofradía de San Pedro, pero también don José Viso y Torres para mí es el primer historiador de Chiclana que conocemos, del que tenemos referencia. Él le encantaba la historia, se dedica a investigar tanto la historia religiosa como la historia civil de Chiclana. De hecho, en el libro aparecen unos terremotos, unos temblores, la aparición de un cometa, hay una serie de cosas que están ahí reflejadas también. Entonces, don José Viso y Torres quiere saber quién es el que hace la primera imagen de San Pedro y se pone a investigar, no lo encuentra. Dice que ni encuentra el documento donde dice Tomás Vadillo, ni encuentra tampoco lo que costó. Luego sigue investigando y los de la Cofradía de la Humildad le cuentan la historia del tronco que estaba en la playa y esa historia tan preciosa. Pero no olvidemos que el Cristo de la Piedra es de madera de cedro y además está petrificado.
También le cuentan y le dicen que Tomás Vadillo es el que hace la imagen de San Sebastián. Esa imagen de San Sebastián, me cuentan alguna gente de los que están aquí, que hasta los años 60 o 70 del siglo XX estaba se conservó en la iglesia de San Sebastián. O sea que en la iglesia de San Sebastián había dos: el que hizo Tomás Vadillo, que estaba en un rincón, y el que está ahora, que preside el altar. Bien, si él le encantaba la historia, si él además, como vamos a ver seguidamente, tenía una relación exquisita con el convento de las Reverendas Madres Agustinas, lo más lógico es que también supiera que el Nazareno lo debía de haber hecho Tomás Vadillo. Pues no, él no descubre eso, no tiene información de eso, pero sin embargo dice lo siguiente, pasa. Bien, esto que estáis viendo aquí es de uno de los libros de actas que se conservan de la Cofradía de San Pedro, por el cual las monjas agustinas ratificaron en el año 1747 el acuerdo que se realizó en el año 1694, por el que las Madres Agustinas Recoletas pasaban a ser reconocidas como hermanas de la Cofradía de San Pedro. Pasa. Aquí está la firma del rector de la hermandad, del párroco de San Juan Bautista y de la comunidad de religiosas. Este es un documento importante del que vaya a tener una copia. Pasa. Y luego, ¿qué es lo que escribe don José Viso con referencia al Nazareno? Pues escribe de que resulta que había un pozo que se llamaba el Pozo de Cuernavaca, que era la mitad de la Cofradía de San Pedro y la otra mitad de la Cofradía de Jesús Nazareno. Eso está en ese mismo libro. Y también describe la procesión magna que se hizo con motivo de la proclamación de la Inmaculada como patrona de las Españas, que hizo Carlos III en 1760 y que en Chiclana se celebró en 1763. La primera procesión magna que hubo en Chiclana se celebró en 1763 y la presidió la Inmaculada, que está ahora mismo en la Iglesia Mayor. Pasa. Aquí también tenéis, y esto está en el archivo municipal, eso pertenece al catastro eclesiástico de 1760 de 3 aranzadas de tierra que tenía la cofradía de Pan Sembrar, pero que con las distintas desamortizaciones pues se perdió. O sea, no digo de que fuera la desamortización de Mendizábal, posiblemente fue antes que la desamortización de Mendizábal, pero ahí tenéis para que tengáis un documento más de la cofradía. Eso que se ve abajo era el planito de la superficie. Pasa. Bien, y ya aquí, pues, digamos, mi hipótesis sobre Jesús Nazareno. Si don José Viso, en aquella época, y con la relación que tenía con el convento, no pudo descubrir nada, no dice nada, y es el primero que habla de Tomás Vadillo, porque la única vez que se mienta a Tomás Vadillo en Chiclana, aparte del libro de bautismo, donde encontré cómo él es el padrino de un hijo de su cuñada, y donde también aparece un italiano y una italiana genovesa como testigos, no hay más nada. Por lo menos yo hasta ahora no he encontrado nada de Tomás Vadillo aquí, en Chiclana. Lo único que existe es lo que él escribe por lo que a él le cuentan. Porque él en una de las veces pone, porque vino del puerto de Santa María un famoso escultor. Vino del puerto de Santa María un famoso escultor. En el puerto de Santa María no se vea, que yo sepa, los que han investigado el tema de Tomás Vadillo no lo ven. Allí el que estaba recientemente descubierto, de hace pocos años, es Ignacio Francisco López, que también hace las caras y las cosas muy parecidas a Tomás Vadillo. Por lo tanto, pasa. Para mí, la imagen de Jesús Nazareno es la que hacen Juan Alonso de Molina, porque un señor con tanta categoría, con tanto prestigio, ¿qué va a hacer? ¿Una imagen de un nazareno
mediocre, que luego va a venir otro y a los 50 años lo va a cambiar. No. Ese Nazareno, esta imagen de Nazareno, esta bella imagen, que cuando tú la ves por la calle te está perdonando. Eso tiene mucha categoría. Y esa categoría la tenía Juan Alonso de Molina y su padre Esteban Alonso de Molina. Y no sé qué tendría también, porque pienso que también Andrés de Molina y Espino, el fraile, porque don Andrés de Molina y Espino, cuando hereda parte del capital cuando muere su padre en 1655, parte de ese capital se lo entrega también a las agustinas para seguir la construcción del convento. Y con eso, señores, termino. Si queréis preguntar algo. Eso que está ahí es un trocito. A mí, Juan Rodríguez Tenorio me permitió que en el año 2006 yo pregonara a la Virgen de los Dolores. He tenido que adaptarlo porque en el 2006 yo no tenía nietos. Y entonces he puesto eso como despedida y como agradecimiento a la cofradía, a Jesús Nazareno y a la Virgen de los Dolores. No lo pensaba leer, pero lo voy a hacer. Madre de los Dolores, gracias por mis padres, por mi mujer, por mis hijos y nietos. Gracias por haberme permitido narrar en esta iglesia de Jesús Nazareno, joyero divino, pedacito de cielo, colocado en el mismo corazón de este pueblo, historia de gente noble y de buen corazón que nos precedieron. Gracias. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a don Jesús Damián Romero Montalbán por esta magnífica conferencia. Agradecemos profundamente su disponibilidad, su generosidad y los meses de trabajo, estudio e investigación que ha dedicado para ofrecernos esta ponencia, que nos permite acercarnos de manera tan rigurosa y apasionante a la historia de nuestra corporación. Invitamos ahora a nuestro hermano mayor a acompañarnos para hacerle entrega de un pequeño recuerdo en señal de nuestro reconocimiento y gratitud por su colaboración. Seguidamente cedemos la palabra al cuarto teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana. Buenas noches a todos y a todas. Qué importante es que haya personas, que haya asociaciones, grupos, en este caso hermandades, que tengan inquietudes, digamos, ya no solamente el tema de fe, sino también con la cultura y con la historia. Y qué importante también que haya personas como Domingo Borges, como José Oliano Compané, que está aquí presente, como el padre David, Jesús Romero Aragón y Jesús Romero Montalbán, que nos descubra la historia, que nos traiga el pasado al presente y conozcamos más estos pedacitos de historia que siempre nos viene bien. Dar la enhorabuena a Jesús Romero por esta magnífica conferencia, la verdad que me ha encantado imaginarme, ¿verdad?, cómo era este convento hace 3 siglos,
porque parece que las cosas las ponemos aquí y llevan aquí toda la vida. Y esto pues, ha tenido una historia detrás. Y gracias a personas como Jesús Romero, que investigan, que tira del hilo de la historia y nos la acerca, pues nos hacemos una idea de cómo era este convento y cómo hemos llegado hasta aquí. Agradecer también a la Hermandad del Nazareno por invitarme a esta conferencia. La verdad que no es la primera ni será la última. Y enhorabuena también por estas noches nazarenas, que me parece una iniciativa muy bonita y que deberíamos, ¿no?, de copiar el resto de hermandades. También es importante que mantengamos y conservemos los archivos, tanto los municipales como el de la parroquia, como los libros de las iglesias, los libros de cosas notables de la parroquia de la iglesia, y también los libros de actas de las hermandades, que estos ayudarán a futuros investigadores que nos conozcan, dentro de 50 o 100 años nos conozcan como éramos los chiclaneros en el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Y finalmente invitamos al reverendo padre don David Gutiérrez Domínguez, director espiritual de nuestra hermandad, para que concluya este acto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. No quiero alargar mucho, porque ya llevamos tiempo aquí, pero un tiempo que realmente se ha pasado volando. En Jesús te agradecemos enormemente, porque lo mismo que cuando presentaste el libro de la religiosidad en Chiclana, pues lo tengo que decir cada vez que tenemos la suerte de verlo a él cuando da una conferencia o realiza una nueva publicación. Son auténticos regalazos que nos da en Chiclana. Y es verdad que hoy en la conferencia que has dado, pues ha tenido también por así decirlo, la brillantez de traernos datos realmente inéditos. O sea, yo no sabía eso de la capilla de la Encarnación, pues sí. En la capilla de la Encarnación, me ha parecido también interesantísimo. Y cada vez parece que nos vamos acercando más a la autoría de una imagen tan magnífica como es la de Jesús Nazareno, esa vinculación de los Molina con Jerez, la presencia de José de Arce en Jerez. En fin, bueno, ahí va, parece que el rompecabezas o los puzzles van encajando cada vez con mayor perfección. Y bueno, la verdad es que nos ha encantado a todos en la conferencia que has realizado y bueno, te vamos a poner también tarea, porque claro, una persona, ¿verdad?, de ese calibre no podemos dejar únicamente que diga, bueno, ya aquí se terminó, hay que continuar. Hay que lograr conseguir quién es el autor del Nazareno. Bueno, eso va a ser difícil porque se supone que si José... Vamos a pensar que es el taller de José de Arce. Eso se firma en Jerez, no se firma en Chiclana. Entonces, hay que mirar los protocolos de Jerez para eso. Pues nada, la hermandad del Nazareno que paga el viaje a Jerez, la estancia, para que siga investigando. Primero, y lo que sí me gustaría, a ver si puede ser, pero que sí, pero que el Nazareno quiera, es sacar la escritura de cuando se forma la cofradía, que debe de estar entre 1640 y 1644. Entonces, hay que ir al archivo de protocolo, coger porque son 3 notarios los que había en aquella época, y cogiendo poco a poco y descartando hasta dar con esas escrituras que, si tal como aparece en las actas municipales, se hizo así y así debió de ser, pues tendrán que estar allí. Bueno, realmente, en definitiva, es interesantísimo y sobre todo, como ha dicho también antes Francis, en agradecer a la Hermandad del Nazareno esta iniciativa de las Noches Nazarenas, que pone en valor también un panorama muy importante de las hermandades y cofradías, que es el patrimonio histórico y documental. Muchas veces se reduce lo que son las hermandades y cofradías, lo que es la estación de penitencia, hacia la procesión. Bueno, las hermandades tienen mucho más y un campo mucho más abierto en cómo estamos hoy. Hemos visto el ejemplo, es magnífico en esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido en esta conferencia y nada, y os esperamos a la próxima, que no sé cuándo será, ya para el año que viene. Tenéis intención esto de las noches nazarenas durante el tiempo de Cuaresma, ¿verdad?
Bueno, pues ya para el año que viene, si Dios quiere, y ahora, bueno, pues a disfrutar de la Semana Santa que está ya a las puertas de nuestra ciudad. Pues muchas gracias a todos. Me ha encantado el tema de la ermita de la Encarnación. Ah, sí, pero eso está en mi libro de Santa Ana, ¿eh?